Y leo en el nombre del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Bueno, hermanos, Corintios nuevamente. Ya sabemos un poco el contexto de la iglesia de Corintios, muy a grandes rasgos, una ciudad portuaria, tenía mucho de paganismo, mucho sincretismo cultural, y eso afectó mucho a la iglesia de los Corintios. Pero podemos ver el contexto un poco del capítulo 12 de la primera carta, que tiene dos puntos principales. El primero es que el capítulo habla sobre los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, que reparte el mismo Espíritu a la iglesia. Diferentes dones para diferentes cristianos dependiendo de la plena voluntad del Espíritu. Como leemos en 1 Corintios 12:11, un poquito más arriba de lo que ya habíamos leído. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en segundo lugar, mis hermanos, aparte de hablar de los dones espirituales, el apóstol Pablo habla sobre la unidad de la iglesia. Habla sobre que dentro de toda la pluralidad de dones del Espíritu que podamos tener, somos todos un mismo cuerpo. Amén. Somos todos miembros distintos. Ejemplifica un poco con la mano, el pie, la nariz, la oreja. Todos tienen una función en la iglesia. Y todos tenemos que tener eso en mente cuando nos congregamos en la iglesia de Cristo. Pero pasemos a ver un poco al Espíritu de Dios, porque Él es el protagonista en estos versículos que leímos. Yo es poco extraño a lo mejor para algunos escucharlo, pero yo hace muy poco, diría que unos cuantos meses atrás, estudiando la palabra, y de repente se me vino como una revelación extraña en que me di cuenta que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No es un espíritu, es personal, es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de esa Santa Trinidad que no la logramos entender completamente en nuestras mentes, pero que es una de las más grandes verdades que tenemos en la palabra del Señor. Nuestro Dios Trino se presenta también como la persona del Espíritu, y la persona del Espíritu, como una persona, comparte características y atributos también con el Padre y con el Hijo. Por ejemplo, es relacional, es emocional, manifiesta ira, manifiesta amor, tiene voluntad y es soberano. Amén. Entre muchos otros atributos que la persona del Espíritu también comparte. Pero el Espíritu Santo, dentro del plan redentor que tiene Dios, tiene un rol en específico. Tiene muchas, en realidad, obras que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y me gustaría que pudiéramos pasar un poco a ejemplificar algunas. Y me gustaría partir con la primordial, la máxima representación, de la máxima función que tiene el Espíritu Santo, que es hacernos nacer de nuevo. El Espíritu de Dios, bueno, Jesús, ya conocemos también esa historia, le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3, versículo 3. Es una condición obligatoria para ser cristiano. A veces me gusta leer ahí que decir un cristiano nacido de nuevo es redundante, porque en realidad un cristiano no puede no ser nacido de nuevo. Somos cristianos porque el Espíritu de Dios nos regenera. Y también a veces tenemos ese concepto errado en nuestras mentes de que antes de nuestra conversión, de nuestra regeneración, estábamos moribundos. Pero en realidad nunca estuvimos moribundos, nosotros estábamos muertos.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. En Romanos 8, versículos del 5 al 6, el apóstol Pablo nos explica un poco lo que es vivir en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Señor lo que hace con nosotros es regenerarnos. ¿Qué significa regenerarnos? Es que nos vuelve a crear, nos crea nuevamente. No es que nos arregla, no es como que pone ahí una maderita en el piso porque se estaba en el techo porque se estaba lloviendo. El Señor nos hace completamente de nuevo. Porque antes del Señor, antes del bautismo del Espíritu Santo, éramos incapaces de conocer a Dios, éramos incapaces de ir a Dios. Entonces, esta es la principal obra que tiene el Espíritu, y es esa obra que hace soberanamente, sin que nosotros intercedamos en nada. Luego nosotros, ya en el que el Señor quiso presentarse en nuestras vidas y quiso bautizarnos con el Espíritu, recién ahí, regenerados, podemos decir: Cristo es el Salvador. Necesito un Salvador, soy un pecador. Es en ese momento en el que nosotros podemos decir que decido seguir a Cristo. Pero es porque Dios ya hizo la obra en mí. Nosotros no podemos llegar a Cristo si no es mediante la obra del Espíritu Santo regeneradora en nosotros. Y es el mismo Espíritu que también resucitó a Cristo. Ese que lo trajo de los muertos también nos trae de los muertos nosotros. En Efesios 2, del 4 al 6, el apóstol Pablo también lo deja claro. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios es el que toma la iniciativa, hermanos, no nosotros. Pero hay otra obra del Espíritu Santo que también lo hacemos conjuntamente con Él, que es nuestra santificación. El Espíritu nos santifica, porque Dios quiere que nosotros seamos santos. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. El Espíritu Santo es el encargado de santificarnos durante toda nuestra vida. No cuando somos jóvenes, cuando ya estamos maduros, cuando estamos viejos, es durante toda nuestra vida y hasta el día de nuestra muerte vamos a seguir santificándonos. Esa obra que hace el Señor en nosotros es una obra conjunta, porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él, quiere que nosotros vayamos codo a codo con Él, aunque sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. En 1 Corintios 6, 11, la palabra del Señor dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y dónde podemos ver que este proceso de santificación es conjunto? Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No tergiversemos esto, mi hermano, no podemos perder la salvación. No es que tengamos que estar, hoy día la pierdo y mañana la recupero. Gracias a Dios que no es así. Si no, la perderíamos a cada rato. Hemos aprendido que no podríamos ni siquiera mantenerla. Ni siquiera es que la podríamos perder, es que ni siquiera la mantendríamos. Pero el Señor quiere un trabajo conjunto con nosotros, quiere que nos esforcemos en nuestra santificación. Jesús dijo que nos alejáramos del pecado, ve y deja de pecar. Pero eso es algo que tenemos que hacer nosotros también, nuestra voluntad y nuestra... El Señor es soberano, pero nosotros también somos responsables. Y en esa responsabilidad conjunta con la soberanía de Dios tenemos que ir en un mismo camino. Esa es la santificación que el Señor quiere de nosotros, que nos alejemos del pecado, que seamos cada vez más santos, cada vez más apartados.
¿Cuál es otra de las obras que hace el Señor? Mediante el Espíritu Santo, mediante la tercera persona de la Trinidad, nos convence de pecado. Es una de los que sabemos y no nos gusta porque lamentablemente a la carne no le gusta saber que es pecadora. No nos gusta. Pero es otra de las obras tan importantes que tiene el Señor en nosotros, en el que antes, sin el Espíritu de Dios, éramos incapaces de darnos cuenta que éramos pecadores. A lo mejor podíamos, porque la conciencia de Dios está implantada en todos nosotros. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero saber lo que es bueno y lo que es malo no significa saber lo que es un pecador, que soy un pecador. Porque cuando el Espíritu Santo mora en mí, el Señor me muestra su santidad. El Señor me muestra su justicia. Y ahí es donde me doy cuenta que lo único que hago es pecar. Y que sin Él no puedo hacer nada. Gracias a Dios por ese convencimiento de pecado. Pero también el Espíritu Santo nos ilumina. ¿Y cómo nos ilumina? A mí me pasaba que cuando no era cristiano, cuando el Señor todavía no se presentaba en mi vida y el Espíritu Santo no moraba en mí, yo escuchaba las prédicas y no entendía nada. Yo leía la Biblia y no entendía nada. Lo leía como un libro de historia, por así decirlo. Me dijeron muchas veces que era un libro de historia. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, la revelación especial que es la Biblia, es escudriñada por el Espíritu Santo. Y no somos nosotros los que tenemos esa capacidad. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos dice, lee esto. Esto es lo que estoy intentando decirte. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo íbamos a ser capaces de entender a Dios sin Dios? La relación simbiótica que existe entre el Espíritu, entre la Trinidad es impresionante. Nosotros no somos capaces de entender a Dios sin que Dios mismo se revele y nos permita, mediante su Espíritu, entenderlo. Pero otra cosa que hace el Espíritu es que nos guía. El Espíritu Santo de Dios no nos deja solos, pero también tenemos que hacerle caso al Espíritu de Dios. San Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, palabras de Jesús, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Muchas veces queremos ser nosotros los soberanos y hacer las cosas a nuestra manera. Y otra de las funciones del Espíritu, dentro de las muchas funciones que tiene, ya esta sería la última que me gustaría ejemplificar esta noche, es que reparte dones. ¿Qué es lo que vimos al principio? Es una de los fundamentos que tiene este capítulo, es Pablo hablando a los corintios sobre los dones espirituales. Pablo no quería olvidarse de los dones espirituales, Pablo era consciente de que existían. Y Pablo ejemplifica muchos de esos dones. No existe una lista determinada de cuáles son los dones del Espíritu Santo, pero Pablo habla de varios que nosotros conocemos. Por ejemplo, el don de prédica, el de la fe, el de servicio, el don de sanidad y el de lenguas. Y el de interpretación de lenguas también, que de hecho van de la mano, tienen que ir de la mano. El apóstol Pablo es claro también en eso. Y los corintios eran una iglesia bien pentecostal, de hecho. Eran una iglesia que, como tenían mucho sincretismo con el paganismo, tenían, al parecer, por lo que se entiende los historiadores, de lo que se puede entender de la carta completa,
tenían muchas de estas manifestaciones. ¿Y qué pasaba? Que, de hecho, un fundamento de la teología pentecostal, nosotros somos metodistas pentecostales, pero nacemos también de esa rama, es que el don de lenguas es la manifestación máxima del bautismo del Espíritu. Hay corrientes teológicas que hablan de que si no hay don de lenguas, entonces no hay bautismo del Espíritu. Pero el apóstol Pablo aquí es claro y es conciso en decir, el don de lenguas sí es importante, pero tiene que edificar a la iglesia. Al igual como todos los otros dones tienen que edificar a la iglesia. Y tiene que ser de manera ordenada. Y ahí es donde el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Todos somos un cuerpo en Cristo. A lo mejor puede haber una persona con don de lengua. Si no tiene nadie que le interprete, no edifica. Pero el apóstol Pablo mismo dice si no mal lo recuerdo, en el capítulo 13, que él mismo hablaba en lenguas, que él podía hablar en lenguas, pero prefería no hacerlo y dar una palabra de exhortación, que entendiera todo el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que propender. El don de lenguas es bíblico. Sabemos que existen corrientes teológicas que consideran que ya no existen los dones del Espíritu Santo, la manifestación al menos de la forma en la que se explica un poco en Corintios. Pero existen, están, tenemos ejemplos. Y esto mismo, mis hermanos, es un don del Espíritu. El poder congregarnos, escuchar la palabra del Señor, entenderla, que nos redarguya en nuestro corazón, que nos duela en nuestro corazón, eso es un don del Espíritu. Amén, amén. Gracias, Señor. Es el Espíritu Santo del Señor el que nos confronta. Hay diferentes dones, hermanos, y desde, a lo mejor, muchas veces caemos en que predicar en un púlpito es el máximo don. Qué hermoso predicar en el púlpito. Sí, es bonito, pero la persona hermano coordinador que me trajo un vaso de agua, esto también es un don del Espíritu, es un don del servicio. Los hermanos que estuvieron viendo las sillas, ordenando, limpiando, lavando la loza, que se quedaron hasta el final el día domingo, eso es un don de servicio, es un don que no todo el mundo tiene. Todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero el Señor reparte dones como Él quiere. Y nosotros tenemos que buscar los dones del Espíritu. Tenemos que querer tenerlos. Pero no olvidemos que todos tenemos nuestra parte en la iglesia. No todos son predicadores. No todos son serviciales. No todos son pastores. Pero, y aquí viene la parte fome. Una de las cosas que el Señor me hacía doler mientras hacía el sermón es que ya soy cristiano y ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con el bautismo del Espíritu? Algo tan importante como ser un regenerado en mi vida, que yo antes estaba muerto, ahora estoy vivo. ¿Qué he hecho con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Tengo que iluminar al resto de las personas, no simplemente decir, soy salvo porque el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y listo, se acabó, no tengo que hacer nada más. Eso no es signo de querer crecer en la palabra del Señor y no es símbolo de un real regenerado. Nosotros tenemos que querer servir al Señor, porque cuando uno vivió una vida separado de Dios, cuando uno vive una vida con el Señor dentro, no de lejos. Como escuchábamos el domingo pasado, no estábamos a 20.000 codos del arca del pacto. A Dios ya ahora lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así como los antiguos tenían la presencia de Dios en un templo y que tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a ver al Señor,
a pesar de que siempre he sabido que el Señor está en todos lados. Pero ahora el Señor, en el nuevo pacto, gracias al sacrificio eterno de Cristo, que el Padre lo escatimó en Él, lo sacrificó, lo hizo sufrir por nosotros, nos dio la posibilidad de tener a este Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Pero qué hago con eso? Una de las cosas que en mi vida secular, por así decirlo, aunque sabemos que el trabajo nunca es secular, yo, gracias a Dios, el Señor así lo ha permitido realmente, he liderado personas, he sido jefe, de hecho, soy una jefatura actualmente, y una de las cosas que el Señor me ha mostrado es que el cargo trae más responsabilidades que privilegios. Ahora, nada es comparable al privilegio que realmente tenemos nosotros, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén, amén. Que no es comparable con nada en el mundo. Pero ese privilegio trae la gran responsabilidad de hacer. Hermanos, hay muchas veces que a mí la palabra me confrontó mucho, porque yo llevo poco tiempo siendo cristiano, llevo poco tiempo como regenerado. Lo entiendo, pero muchas veces me duermo en los laureles, como se dice. Y yo sé que a muchas personas le ha pasado y yo lo voy a hablar por mí. Le he orado al Señor muchas veces siendo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Señor, no puedo. Afligido. Como el mismo apóstol Pablo también, afligido, dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En Romanos 7:19. Si el apóstol Pablo, que era el máximo referente de un cristiano que tenemos en el Nuevo Testamento, porque lo era, sufría con estas cosas, ¿cuánto más nosotros vamos a sufrir? Pero, bendito Dios, que está siempre con nosotros, que no nos deja y no nos abandona nunca, que el Señor dice, llora, sufre, ahora levántate, yo soy el que te guía, yo soy el que está contigo, yo te voy a santificar, porque el que empezó la buena obra es fiel y justo para terminarla. El Señor no hace las cosas a medias, pero nosotros también tenemos que aportar dentro de nuestra responsabilidad de ser cristianos, tenemos que poder ganarle a la carne. Ya leímos, la palabra del Señor es clara, que el que se ocupa de las cosas de la carne es para muerte, no es para vida. Tenemos que pensar en las cosas del Espíritu, estar en el Espíritu. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo cultivamos nuestra relación con Dios? Orando, y orando, y orando, y no cesar de orar nunca. La oración no es exclusivamente para los varones que están aquí, no es exclusivamente para las mujeres, no es solo de las Dorcas. Nosotros también tenemos que orar, y de hecho nosotros tenemos que interceder por nuestras familias, tenemos que interceder por nuestras esposas, y eso lo tenemos que hacer en oración. Otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo, de hecho, es que con sonidos ininteligibles toma las oraciones que nosotros hacemos y se las lleva al Padre. Somos tan incapaces que hasta eso ni siquiera podemos hacer. Todo lo hace Dios. Pero hermanos, no cesemos de orar, porque orar es algo que podemos hacer solamente porque Cristo nos lo permitió. Con su sacrificio podemos llegar al Padre. Cristo habló del Espíritu Santo como el otro consolador. Y si hay otro consolador, significa que tiene que haber habido un primer consolador. Y Cristo fue ese primer consolador. Las cartas de Pedro también nombra a Cristo como el Paráclitos. Entonces eso nos deja claros que el Señor nos justifica frente al Padre. Y es el Espíritu Santo el que al final
queda en nosotros y que va a estar con nosotros eternamente. Yo me puedo alejar mucho, hermanos. Nos podemos alejar mucho del Señor a veces. Nos envanecemos. Porque la vida realmente nos envanece muchas veces. Luchamos contra 3 enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Pero no estamos solos. Si estuviéramos solos, hermano, ni siquiera podríamos estar aquí parados. No podemos hacer nada solos. Gracias a Dios que nos mandó el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias a Dios, esas lágrimas que de repente tenemos, porque nos sentimos tan podridos, nos sentimos tan mal. Muchas veces que el Señor nos deja hacer cosas, nos deja alejarnos, porque es nuestro Padre. Y muchas veces pasa que el Señor quiere darnos lecciones, pero todo va a obrar para bien, para los hijos de Dios. Todo. De las veces que yo me he alejado del Señor, cada vez vuelvo más fortalecido, porque el Señor es el que nos va fortaleciendo. Somos hijos de Dios, hermanos, y no lo tenemos que olvidar nunca. Dios está con nosotros, pero cultivemos esa relación. Vengamos a la iglesia, congreguémonos, no solamente porque lo tengamos por costumbre, como lo dice también el apóstol Pablo. Hagámoslo para vernos, para hablarnos, para escucharnos. Démonos el tiempo de escuchar los problemas que tiene nuestro hermano. Edifiquémonos entre nosotros, porque la vida cristiana no es sola. Hay mucha gente, yo creo que aquí más de uno que tiene el ejemplo de muchos cristianos a su manera que viven solos y que no se congregan, y uno ve lamentablemente cómo sus vidas cómo están, y no se puede vivir sola esta vida cristiana. Primero necesitamos al Espíritu Santo, y segundo somos la iglesia de Cristo. Tenemos una comunión en el Espíritu. Todos bebimos del mismo Espíritu. Si el Señor nos tiene aquí, es solo por el Espíritu. Hermanos, leamos la palabra. Esa es otra forma de santificarnos, otra forma de cultivar nuestra relación con Dios. Son todas importantes. Todas van de la mano. No podemos hacer más una que la otra. Nos pasa, sí, nos pasa. A veces nos congregamos mucho, leemos poco. A veces leemos mucho, oramos poco. Tenemos que hacerlas todos en su conjunto, porque son todos los medios de gracia que nos dejó el Señor para que nosotros cultivemos esta relación con Él. Porque Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Para Dios sería fácil. Nosotros entendemos y somos conscientes de que Dios es omnipotente, es omnisciente, es soberano. Dios podría hacer lo que quisiera con nosotros. Pero Dios nos permite a nosotros que esto sea un trabajo conjunto. Nos permite que caminemos con Él. Que ese yugo lo compartamos con Él, con Cristo. Pero Dios podría hacerlo como Él quisiera. ¿Y lo vamos a juzgar por eso? ¿Vamos a juzgar realmente el cómo lo hace el Señor? Hay veces que batallamos con un pecado toda la vida. Y hay veces que el Señor de un momento a otro lo borra. Y lo hace cuando Él quiere, y lo hace porque Él quiere. Y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. El Señor siempre responde nuestras oraciones, y lo hemos entendido, lo hemos aprendido. Y el no también es una respuesta. A veces le oramos al Señor: Señor, quítame este pecado, quítame este pecado. El apóstol Pablo: quítame este aguijón, que no sabemos realmente si era algo físico o era un pecado que tenía el apóstol Pablo. Bástate de mi gracia. Y a veces decimos: bástate de mi gracia, pero es la gracia de Dios. Es Dios santo. Es el único Dios. Y está con nosotros. Antes de venir para acá, haciendo el PDF, terminé de escribir unas cosas, PDF, boom, y el Señor me confrontó tanto. Dije: Señor, ¿qué estoy haciendo?
con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida cristiana, con mi vida? Que no es mía, es de Él. Él me compró. Él nos compró a todos los que estamos aquí. Amén, amén. Pero démoslo todo por el Señor. Esta carrera es larga. Es muy larga. A veces se vuelve cuesta arriba, sí, se vuelve cuesta arriba. Hay muchos problemas en nuestras vidas que nos envanecen y a veces hay muchas cosas buenas que nos envanecen. Ese es el gran problema del ser humano. Que no solamente en la aflicción nos envanecemos, sino que también en el gozo de la vida, en la carne. Nos gustan tanto estas cosas del mundo que nos quedamos con eso. A veces tenemos más ganas de ver un partido que de leer la palabra. A veces tenemos más ganas de jugar que de ver la palabra, que de orar, que de congregarnos. Somos una fábrica de ídolos. Y los ídolos que tenemos en el corazón, el Señor los va a quitar en su tiempo, cuando Él quiera. Pero no podemos quedarnos dormidos y decir, quítelo, Señor, cuando usted quiera. Tenemos que hacer, tenemos que actuar, tenemos que movernos. No podemos simplemente no hacer nada. No queremos que el día de mañana el Señor nos diga que no nos conoce. No depende de nosotros porque por gracia sois salvos. Todo lo hizo Dios. Todo lo va a seguir haciendo Dios. Amén, amén. Pero mostremos frutos de nuestra vida espiritual. Mostrémosle al mundo que tenemos a Dios dentro de nosotros. Y si no lo hagamos, si no lo hacemos de repente, arrepentámonos. El Señor ahí va a estar. Pero no abusemos. No abusemos. Es como una relación matrimonial. Nosotros podemos entender muchas cosas de nuestra esposa, de nuestro esposo, pero no abusemos. La gracia de Dios, si el Señor nos bautizó y si el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nunca nos va a dejar. Pero está en nosotros también no decepcionarlo constantemente, crezcamos. Tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer como cristianos. No podemos seguir siendo unos neófitos toda la vida. No podemos caer y caer y caer en lo mismo, y no crecer, pasar una semana en que se escucha un sermón, el viernes ya se me olvidó, el domingo me vuelve a confrontar y me vuelve a confrontar. Pasemos la etapa. Y me gusta jugar videojuegos, pasemos el checkpoint, que se le llama. No podemos siempre estar muriendo en la misma etapa. Tenemos que pasar. Esta carrera es larga. Pero hagámoslo. Movámonos. Que no sea que no nos olvidemos de quién nos salvó, de quién nos rescató, de qué éramos antes de que el Señor nos rescatara. Pudimos haber sido muchas cosas. A veces también poetizamos un poco que el Señor nos sacó de la droga, el Señor me sacó del alcohol, el Señor me sacó de mí mismo. Eso es lo importante. El Señor me rescató de la muerte espiritual que yo tenía. Podíamos haber sido muy buenos. Muy buenos. ¿Y de qué aprovechaba si no lo hacíamos para la gloria de Dios? No conocíamos a Dios. Éramos como en Oseas. La esposa de Oseas no sabía que él le daba las cosas. No entendía, no lo lograba entender. No seamos así. Entendamos quién es el que nos da todo. Entendamos quién es el que nos vivifica, el que nos santifica, el que nos guía y el que nos da los dones espirituales que tenemos. Ocupémoslos. Y si no sabemos qué don tenemos, orémosle al Señor. Busquemos ese don. Pero hagámoslo con diligencia, hermanos. Presentémonos aprobados ante Dios. Amén. Diligentemente. Trabajemos para eso. Ocupémonos de nuestra salvación, que ya es nuestra, porque gracias a Dios es nuestra.
Y sabemos que el Señor no nos la va a quitar, no porque no pueda. El Señor puede hacer lo que quiera, pero Él nos prometió que ninguna de sus ovejas se iba a perder. Si el Señor nos bautiza con su Santo Espíritu, actuemos. La palabra del Señor es eterna. El Espíritu Santo es eterno. Cristo es eterno. El Padre es eterno. Y nosotros tenemos vida eterna. Solamente por misericordia. Solamente por su gracia. Esa ha sido la palabra, mis hermanos, de esta noche. Le agradezco muchísimo al Señor de poder usarme para... A veces me siento, en realidad, más que a veces, toda la vida me siento... Desde que... Me gusta decir toda la vida porque mi vida es cortita. Yo como 2 años y medio vivo. Pero me siento nada para poder hacer lo que el Señor me manda a hacer. Pero hagámoslo. Eso, mis hermanos. Que el Señor esté con nosotros, que siga teniendo misericordia de todos. Amén. Y que nos guíe por el resto de nuestras vidas. Gracias, mis hermanos.